Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, ¿me pueden confirmar si ahí están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues básicamente esta sesión, digamos que antes de meternos de lleno con lo que es los impuestos territoriales, pues voy a darles un poquito de contexto sobre cómo está la economía hoy en día y por qué lo importante del tema tributario para el país, ¿ok? Básicamente, digamos que lo primero que hay que destacar cuando uno va a hablar de impuestos en un país es el tema de la nacionalidad, es decir, ¿por qué somos colombianos? ¿Sí? Y digamos que frente a la nacionalidad, pues digamos que la nacionalidad y sobre todo la de los latinoamericanos, ¿sí? Países que de pronto son pobres, ¿sí? Eh, un Haití, un Nicaragua, un Honduras, y ya de pronto no tan pobres, pero que siguen estando en problemas como Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. Eh, digamos que ese tema de la nacionalidad entra a jugar un papel muy importante. ¿Por qué digo que juega un papel muy importante la nacionalidad? Porque no es lo mismo comparar a un colombiano con, qué sé yo, un alemán, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque nosotros como colombianos tenemos grandes restricciones. ¿Para qué? Para movilizarnos. Eh, y cuando hablo de movilizarnos es movilizarnos en otros países, ¿ok? Mientras que los alemanes no, ellos se pueden movilizar tranquilamente, no necesitan visa para la gran mayoría de países, ¿sí? Pueden entrar tranquilamente e incluso pueden laborar sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, y aparte, pues hay que tener presente también que pues, Europa como tal es un gran bloque económico por medio del cual todos los países que hacen parte de esa comunidad económica europea, pues digamos que sus ciudadanos se pueden mover tranquilamente por todos esos países y pueden trabajar sin ningún problema. Los colombianos no podemos hacer eso, ¿ok? Entonces, y además hay que tener presente también que la economía alemana es muy diferente a la economía colombiana. Estamos hablando que la economía alemana es la tercera del mundo, es una economía mucho más tecnificada, es una economía mucho más sólida que nuestra economía. Y esto indica que no es lo mismo decir que cuando hablamos de economía, podemos meter en una misma bolsa el resto de las economías con la colombiana. Nuestra economía es mucho más limitada, es una economía con más retos por delante, con más problemas por superar, y por esa razón pues vamos a dar una mirada a lo que es nuestra economía. ¿Listo? Para tener un contexto plenamente claro de la situación real. ¿Listo? Básicamente, eh, digamos que el tema está organizado de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de unos datos poblacionales, vamos a hablar acerca de lo que es el presupuesto general de la nación y vamos a hablar acerca de algo que llamé el punto de quiebre. ¿Listo? Eh, digamos que en primera instancia eh, vamos a entrar a este vínculo. Ya se los voy a compartir de una vez. Ay, perdón. Se los comparto por la plataforma para que puedan ingresar también a este vínculo y puedan ir haciendo lo mismo que yo voy realizando. ¿Listo? Esta es una página bien importante, es una página que tiene mucha información, pero que es una información que, digamos que es común a todos los países. Entonces es fácil de comparar. ¿Listo? Hola Álvaro, no me había dado cuenta que habían saludado hoy por el chat.
Entonces, si tienen oportunidad, pueden entrar a esa página. Por lo pronto, yo voy a entrar también. Entonces, digamos que cuando ingresamos a esa página, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Aceptar. Entonces, básicamente aquí está como, digamos que la información económica del país más relevante. ¿Listo? Y dentro de lo más relevante está la pirámide poblacional. ¿Ok? Una pirámide poblacional que pues muestra a grandes rasgos que eso ya de pirámide no tiene nada. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es compararla. Mire cómo estábamos en la década de los 60, ¿ok? ¿Cómo amplió esto? Permítame, si lo puedo agrandar. Listo. Entonces, básicamente, esta es la pirámide poblacional de nuestro país en la década de los 60, una completa pirámide. ¿Por qué se dice que es una pirámide? Porque la base de infantes, sobre todo, es el grueso de la población, ¿ok? Son los que están en la base de la pirámide, no solo porque son los de menor edad, sino porque son la mayor cantidad de población que hay en el momento. Entonces, en la década de los 60, mire que la población de niños era de 9,67%, ¿sí? Es decir, eso equivale a una población de 1.818.908 hombres entre 0 y 4 años. Y de mujeres el dato es muy similar. Las niñas entre 0 y 4 años representaban el 9,42% de la población, que equivale a 1.771.164 mujeres en esa época. Entonces hay que tener presente que estamos hablando de más o menos 60 años atrás. Y en esa época, pues, ese era el nivel poblacional. Entonces, mire que se habla realmente de lo que es una pirámide. Vamos creciendo, es decir, en la medida en que la población va avanzando en edad, se va reduciendo, y ese es el comportamiento adecuado de una pirámide poblacional, ¿ok? Es decir, la población de 5 a 9 años viene siendo a nivel de niños el 8,14% y de niñas el 8,2%. De 10 a 14 años, el 6,69% de niños y el 6,66% de niñas. Y así se va reduciendo la población hasta llegar a la cúspide, en donde tenemos personas de más de 80 años, en donde las mujeres son el 0,21% de la población y los hombres el 0,15% de la población. Ustedes han visto los memes que salen por redes en donde dicen por qué los hombres vivimos menos. Ya se podrán dar cuenta por qué vivimos menos. Eh, pero básicamente es el comportamiento normal de una sociedad. Ahora bien, bueno, digamos que seguimos mirando y este tema sigue siendo un comportamiento adecuado, un comportamiento normal, en donde toda la productividad está en la base de la pirámide y ya las personas de mayor edad, los adultos mayores, pues digamos que se viene reduciendo en la medida en que el grupo poblacional va avanzando en edad. Este es el comportamiento más indicado. ¿Qué va pasando con él a través del tiempo? Ya en la década del 70, mire que la población que antes llegaba hasta el 10% de niños y el 10% de niñas ya se va reduciendo, ya apenas de niñas se reduce al 8,08% y de niños al 8,31%. Casi que equipara a los niños de 5 a 9 años, es decir, ya se están uniendo dos edades, la de 0 a 4 años y la de 5 a 9 años. Casi que podemos decir que la edad de 0 a 9 años es el 16% de niños y el 16% de niñas, de 0 a 9 años. Mire que ya estamos ampliando el rango de edad, ¿ok? Y en la cúspide, eh, las mujeres ya son el 0,25% y los hombres el 0,17%, pero viene ampliándose el rango de edad de personas que están entre 50, digamos que vamos a tomar como rango de 50 para arriba. Entonces, de 50 para arriba, los hombres son el 1,36% y las mujeres el 1,46%. Es decir, personas que están próximas a pensionarse. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que en esa época,
Colombia era total, digamos que totalmente se subsidiaba la pensión, no como ahora que hay fondos de pensiones en donde de una u otra manera, pues las personas tomamos la decisión de en dónde queremos invertir nuestros recursos para pensionarnos y ahí pues, casi que nos arriesgamos, uno como que sin saber mucho dice, me voy a meter a los fondos de pensiones a ver qué pasa, porque es el sector privado, porque de pronto esa gente es más responsable, en fin, cada quien tiene le da su propia lectura a ese tipo de situaciones. Otros dicen, no, pues más bien yo me paso al sector público, porque es que da más subsidio y eso me indica que voy a pensionarme con más platica, etcétera, etcétera. Entonces, mire cómo va reduciéndose la población, pero va haciéndose cada vez más gruesa porque la población va avanzando en edad, ¿ok? Y esto pues está llevando a que tengamos un colapso económico hoy en día con el tema pensional. Y eso no es solamente de Colombia. Si usted entra a esta misma página en España el tema es muchísimo más grave. En Italia es peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población ya se está envejeciendo completamente y no están naciendo niños. Entonces, es una población que se está envejeciendo a pasos agigantados y no hay personas que vengan atrás que empiecen a cotizar porque básicamente el tema pensional es una pirámide en donde los más jóvenes empiezan a aportar para pagarle la pensión a los adultos mayores. Entonces, vean la situación tan crítica, mire que es una complejidad. Y esto viene desde la década de los 60, esto no es desde ahora, esto no es que porque Petro subió, entonces ya la pirámide poblacional se descuadró, o como dice el mismo Petro, se despiporró, pero sí digamos que eso es un tema que venimos arrastrando de tiempo atrás. ¿Listo? Vamos hasta la década de los 80 para mirar. Entonces, enfoquémonos básicamente en estos tres rangos de edad, de 0 a 14 años, ¿sí? Y vamos a mirar de 50 hacia arriba. ¿Listo? Entonces vamos a ir hasta el año 80. Entonces mire ya cómo está. Mire que este grupo de cuatro edades casi que están a la par. Sobre todo estos de 5 a 9 años hasta los de 15 a 19 años. Mire que de 0 a 19 años las cifras son muy similares. En niñas, de 0 a 4 años son el 6,85, de 5 a 9 años el 6,19, de 10 a 14 años el 6,17 y de 15 a 19 años el 5,88. Aquí está el grueso de esa población. ¿Sí? Mire que ya se están juntando cuatro rangos de edad. Lo mismo pasa con los hombres. Es el mismo comportamiento. En hombres, la de 0 a 4 años son el 7,10%, en niñas son el 6,85%, de 5 a 9 años son el 6,34%, de 10 a 14 años 6,31 y de 15 a 19 años 5,92. Entonces mire lo crítico que se está comportando esa pirámide. Y más hacia arriba, de 50 a 54 años va creciendo también, se va aumentando. ¿Por qué? Porque los avances de la medicina, la gente vive más y por ese hecho de vivir más, digamos que el tema de la pensión se sigue convirtiendo en un gran problema, porque entonces nacen menos, pero vivimos más. Entonces, mire que va creciendo el ritmo, mire que teníamos 388.000 hombres de 50 a 54 años y mujeres 421.000. Siempre son más, digamos que tienen una mayor longevidad las mujeres que los hombres. De 60 a 64 años son 235.000 hombres y 263.000 mujeres y así sucesivamente. Mire que cada vez esta parte superior de la pirámide es más ancha, ¿ok? Va siendo más gruesa. Miremos qué pasa en la década de los 90. Entonces, mire, ya estamos hablando que estas dos edades están muy pegadas, ¿sí? Casi que con esta tercera, con los de 25 a 29 años, casi que estamos hablando que el grueso de la población está entre 0 y 29 años, ¿sí? Y básicamente ya la población está reduciéndose completamente. Niños apenas son el 6,39 después de ser casi el 10 y niñas el 6,13%, que también eran casi el 10%. Y se sigue concentrando la población en este rango, en estos rangos de edad. Pero a la par va creciendo los rangos de edad entre 35 y 40 años,
entre 40 y 45, entre 45 y 49, entre 50 y 54 ya estamos hablando que de hombres son 514.000 cuando estábamos hablando de 380 y de mujeres son 571.000, es decir, más de 1.150.000 personas se concentran o se concentraban en la década del 90 en un rango de edad de 50 a 54 años y de ahí para arriba sigue creciendo. Mire que aquí la cúspide, que era más delgadita, ya a nivel de mujeres son el 0,40%, casi que se duplicó porque si se acuerdan estamos en el 0,21 y de hombres al 0,28. Es decir, mujeres son 134.000 y hombres apenas 95.000. Pero viene creciendo este tema de la población. Entonces, si miráramos solamente el efecto pensional, las mujeres se están pensionando a los, ¿qué? 56 años. Ya no me acuerdo esa edad. 56, 57 años. Y los hombres a los 62. 57, profe. Ah, ok, gracias, Y Catalina. este 50. año subió un añito. Ok, entonces, pues básicamente cada vez son más las personas que gracias a los avances de la medicina, gracias a los avances de la ciencia, gracias a que nos cuidamos más, gracias a que practicamos deporte, gracias a que existe Transmilenio que nos hace caminar terriblemente, etcétera, etcétera, pues digamos que eso ha hecho que nuestros hábitos de vida sean un poco más saludables, sean más sanos y se prolongue nuestra longevidad. ¿Listo? Eso en la década de los 90, mire que esto ya de pirámide ya casi no tiene mucho. Vámonos hasta el 2000 y aquí ya la pirámide, la base se perdió, ¿ok? Ya el grueso de la población está en la edad de 5 a 9 años, en donde la población es de niños del 5,64 en comparación al de las mujeres, que es de 5,41, pero la base es de 5,20 en mujeres y de 5,43 de hombres. Ya básicamente la base se está reduciendo a la mitad, ¿ok? ¿Eso qué lleva? Eso deriva en temas tan sensibles como el que los colegios ya tienen que replantear su situación, jardines infantiles, colegios, en donde de pronto había colegios masculinos y femeninos, hoy en día ya todos casi que son mixtos, son muy pocos los que se logran sostener siendo o de masculino o femenino. Ay, no puede ser. Ok, aquí estamos. Entonces, pues básicamente eso ya casi no se ve, ya esos colegios se están transformando a mixtos. ¿Por qué? Porque la población infantil está decreciendo drásticamente. ¿Ok? Entonces, estamos en el 2021. Escuadro esto, permítame, a ver cómo le hago. Digamos en el 2000. Entonces ya completamente la pirámide se pierde, la base se pierde y se comienza a concentrar más gente en la cúspide de la pirámide. ¿Ok? Vuelvo y digo, esto es lo que se convierte en una bomba pensional. Si quiere, haga el ejercicio, entre a España, consulte datos macro de España, aquí mismo, busca ahí en donde dice países, aquí busca España, busca Italia, y se va a dar cuenta que en la cúspide hay muchísima más cantidad de personas que las que hay en Colombia hoy en día. ¿Ok? Y pues básicamente todo eso se debe a todo ese cambio demográfico que estamos viviendo como sociedad. Ya para el año 2020, entonces mire que ya de pirámide no tenemos nada, ya esto se volvió algo totalmente amorfo, en donde la mayor cantidad de población se está concentrando entre los 25 y 29, entre los 20 y 29 años, ¿ok? Básicamente en esos dos rangos de edad. Y ahí digamos que está concentrada la población tanto de hombres como de mujeres. Y la población infantil ya se redujo casi que un 60-70%, bajó a un 3,77% en hombres y a un 3,60% en mujeres. Y así viene. Cada vez son menores las mujeres que los niños que nacen. Y esto pues digamos que también va muy de la mano de los nuevos paradigmas, de la nueva, los nuevos ires y venires que está manejando la población como tal. Ya hoy se hablan de los nómadas digitales, en donde son personas que
tienen trabajos remotos y se dan el lujo de vivir en otros países o dentro del mismo país en otras ciudades, conocen, tienen un intercambio cultural, es muy chévere y todo, pero limita el, digamos que la tasa de natalidad en los países, ¿ok? Porque ya las prioridades cambian, ya la prioridad no es la familia, ya la prioridad es, bueno, yo cómo disfruto la vida, cómo eh, crezco financieramente, cómo crezco profesionalmente, y digamos que ese se vuelve el centro de las personas hoy en día. Y mire cómo en la cúspide de la pirámide, entre 55 y 59 años, hablando específicamente de mujeres, ya hay 1.400.000 mujeres en edad de pensión o que ya se pensionaron o están próximas a pensionarse, y a nivel de hombres equivale a 1.239.000. Es decir, aquí tenemos más de 2,5 millones de personas entre 55 y 59 años, entre 60 y 64 años, que ya, digamos que sumando estos dos bloques, tanto de mujeres, en mujeres 1.129.000 más 1.400.000 nos da fácilmente 2.600.000 mujeres entre 55 y 64 años que ya están pensionadas, es decir, como sociedad estamos aportando al pago de esa pensión, aunque ellos también hicieron sus respectivos aportes, pero pues digamos que eso no necesariamente alcanza, y pues digamos que el tema cada vez, y como les decía, el tema de los nómadas digitales, implica que muchos de estos nómadas digitales no tengan un contrato laboral formal, sino que se vuelven más que todo freelance. Y como freelance no aportan a salud, no aportan a pensión, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son contratos en el exterior y pues allá son, digamos que los rigen otras leyes, otra normatividad. Entonces, mire la problemática. Mujeres entre 65 y 69 años, ya estamos hablando de 900.000, entre 70 y 74, 640.000, entre 75 y 79, 445.000, y mayores a 80 años, 557.000 mujeres. Entonces, si usted sumara todo este bloque, le da 2.600.000, 3.500.000, 4.100.000, 4.500.000, 5 millones de mujeres únicamente en ese rango de edad. Y de hombres, estamos hablando de 1.200.000, 957, digamos que 2.200.000, 2.900.000, 3.500.000, 3.800.000, 4.100.000 hombres. ¿Ok? Estas son personas que en la gran mayoría hay que, digamos que ya están en un tema pensional, y los que lograron pensionarse, los que lograron ahorrar para una pensión, pues bendecidos sean, ellos ya tienen ahí, digamos que una parte asegurada. No significa que por el hecho de usted estar pensionado ya no va a tener problemas financieros ni económicos, no, eso no lo exime, pero sí digamos que tiene algo de donde agarrarse. Diferente a como hoy en día estamos, en donde solamente de 4 personas, una logra pensionarse, las otras 3 por su informalidad durante su vida laboral o porque fueron gran parte de su vida freelance, etcétera, etcétera, no cotizaron a pensión y esas personas no logran llegar a la pensión. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Esta pirámide poblacional pues nos muestra mucho, y aquí el dato llega, bueno, básicamente hasta el 2021, pero esta es la pirámide poblacional que hoy en día tenemos. Vuelvo y digo, de pirámide no tiene nada. Esto ya parece más como una botella, no sé qué figura se le puede dar a esto, pero esa es la característica que hoy tenemos como población. ¿Listo? ¿Alguien quiere Para el aportar algo? 2050, sí, profesor, o sea que para el 2050 no es una pirámide, sino un embudo. Exactamente. Sí, señor. Un completo embudo se va a transformar esa pirámide. Se le va a dar la vuelta completamente. Entonces ya la mayoría va a estar es en la parte superior, mayores de 80 años, porque vuelvo y digo, el tema pues sigue evolucionando, la ciencia va avanzando, y cada vez adquirimos mejores hábitos, tanto alimenticios como de ejercicio, a nivel de salud, y pues eso nos ayuda a ser más longevos. Imagínense cómo es Japón. Japón está completamente en problemas. Y lo digo en problemas, ¿en qué sentido? En que, pues bueno, primero, está completamente endeudado. Japón tiene una deuda de más del 200% de su PIB
anual. Colombia tiene una deuda del 65%, ahorita lo vamos a ver. Entonces digamos que estamos mejor que Japón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Japón pues tiene una economía mucho más sólida y mucho más diversificada, más tecnificada, y eso pues hace que pueda seguir sin tanto problema. Puede que tenga un nivel de endeudamiento mucho más alto, pero su población no lo siente tanto. ¿Qué pasa? Que ellos tienen unos hábitos saludables también bastante altos, eh, pero cometieron un gran error a lo largo de su vida, y es que ellos no se abrieron o no abrieron sus puertas para que a Japón llegaran migrantes, migrantes de otros países, cosa que sí hizo Estados Unidos. Japón se cerró completamente después de que perdió la guerra, se cerró, se blindó y trató de recuperarse como pudo de esa pérdida, de ese golpe tan fuerte de la Segunda Guerra Mundial. Trató de salir adelante, vinieron problemas por doquier, pero logró salir adelante, pero básicamente cerrándose. Hoy en día, Japón, ¿qué tiene? El grueso de su población es población adulta mayor, mayores de 55 años, ¿ok? Y esas personas, básicamente, se supone que ya muchos de ellos están en edad pensional, ya están retirados. ¿Qué pasa? Que hay tantas vacantes laborales en Japón que le ha tocado al gobierno nacional de Japón llamar a las personas que ya se retiraron para decirle, oiga, vuelva a la empresa, yo le coloco horarios flexibles, usted no tiene que ir a la oficina, una gran cantidad de prebendas para que estas personas vuelvan a laborar. ¿Por qué? Porque no hay fuerza laboral. Entonces, mire ese tipo de políticas públicas, cómo logran afectar el buen desarrollo de un país. Hoy en día, ¿qué está haciendo Japón? Llamando a países enemigos como China y decirle, oigan, mándeme jóvenes, ¿sí? Que yo aquí les pago bien, que yo aquí les doy un nivel de vida mucho mejor, más alto, eh, y digamos que van a crecer profesionalmente. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy en día Japón, reclutando personas de otros países, de Corea, de Japón, de Malasia, para que vayan, habiten Japón, logren otra vez reactivar la natalidad, y pues ya es demasiado tarde porque las mujeres ya tienen otras prioridades. Es lo mismo que pasa en China. En China la política de un solo hijo dañó completamente la sociedad, ¿sí? Ya las mujeres dicen, no, yo que voy a tener ya hijos, ¿sí? Eso ya no es mi prioridad, yo ya busco otro tipo de proyectos, yo ya quiero como proyecto de vida otro tipo de situación, ya no es la familia lo primordial, y eso está, digamos que pasándonos factura como sociedad. ¿Alguien quiere compartir algo, alguna anécdota o algo, o qué le parece este tipo de situaciones? Profesor, a mí lo que me Dime, preocupa Héctor. es a mí lo que me preocupa es el sistema pensional y las reformas que van a hacer en Colombia, qué nos afecta, qué es lo mejor. Estamos hablando de que yo entiendo que el presidente quiere hacer lo mismo, como la pirámide, pero aquí en Colombia está como complicado para poner eso ya hoy en día. Sí, sí, pero bueno, hay que tener, y ustedes van a pensar que es que soy petrista, pero hay que tener en cuenta que el indicador de personas que se pensionan es muy bajo. Es apenas la cuarta parte de los que logran pensión, de los que están en edad pensional, solo la cuarta parte se está pensionando. Y eso es malo. ¿Malo por qué? Porque salen a la calle, por lo general, los adultos mayores que deberían estar disfrutando de una vejez tranquila, ¿sí? Estas personas que al no tener la pensión, al no tener un ingreso como tal, ellos que les toca salir a mendigar. Y eso no es vida para nadie. Segundo, Pero por qué se dime. da eso, profesor? ¿Por qué se da eso? Porque hay mucha informalidad en el trabajo. No, Sí, entonces sí, la ese gente es no un... cotiza. Entonces, ese es el punto que hay que generar más empleos para que la gente tenga un trabajo formal y no suceda esto en un futuro. Porque si él hace una pirámide en el 2050 con el embudo, se acabó todo. Se pensionarán disfrutarán la pensión los próximos 5 o 10 años. Ahí para arriba lo veo complicado. Sí, digamos que para allá, sí, yo con la reforma laboral no estoy muy de acuerdo. Con la reforma pensional sí, sobre todo en el tema de los adultos mayores que necesitan que le tendamos la mano.
En campaña, el presidente decía que les iba a dar 500.000 pesos. Obviamente eso estaba por fuera de todo cálculo. Ya cuando aterrizan la reforma pensional dicen, oiga, no podemos llegar a 500.000 ni de fundas, nos toca máximo 230.000 y están tratando de bajarlo. Pero dígame usted, con 230.000, ¿quién vive? Ahora, posiblemente, pues esto sea una buena ayuda para estas personas, pues pasar de 80.000 que reciben hoy a 230.000 se les está casi que triplicando ese ingreso y eso va a ayudar a que la economía se mueva. Ustedes me van a decir, pero de 230.000, ¿qué se va a mover la economía? Pero estamos hablando de más o menos 2,5 millones de personas que van a empezar a recibir ese tipo de ingreso y eso va a dinamizar un poco más la economía. Eh, Falta formalidad, eso es cierto, pero digamos que el nivel de informalidad en Colombia está por encima del 55%, es bastante malo, y creo que de pronto la reforma laboral no va a ayudar mucho a eso, ¿sí? En el sentido en que tratar de decir que todo el mundo con contrato a término fijo, a término indefinido, y este tipo de cosas, eso desincentiva y sobre todo empresas que quieran radicarse en Colombia, pues no lo van a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser muchísimo más costoso, ¿ok? Cosa que no está pasando hoy en día en México. México es un país que hoy tiene su moneda de las más fuertes, de las que ha logrado revalorizarse más. ¿Por qué? Porque básicamente México se está convirtiendo hoy en día en la fábrica del mundo. Ya no es China, ¿sí? Muchas empresas de Estados Unidos están colocando su planta más grande en México, eh, porque pues obviamente tienen un tratado de libre comercio que los beneficia y segundo, pues es el país fronterizo y la mano de obra mexicana es mucho más barata que la norteamericana, es decir, que la eh, gringa y que la canadiense, y esto pues hace que todos los ojos apunten a México. Y segundo, las empresas chinas se están yendo para México. ¿Por qué? Porque con todo esto de los bloqueos, y a eso súmele que de pronto China invade Taiwán, entonces van a venir más cierres, más bloqueos económicos a China, y China lo que está diciendo es, no, mire, yo voy a montar mis fábricas en México, allá voy a implementar toda la parte fabril de China, y de esa manera, cuando lleguen los bloqueos, porque China de que vuelva a recuperar Taiwán, lo vuelva a recuperar, va a verse sofocado. ¿Por qué? Por los bloqueos. Entonces, al llevarse sus fábricas a otro país, eso le va a permitir no solamente que pueda seguir ejerciendo las actividades económicas, sino que evite las sanciones. ¿Por qué? Porque si usted le compra directamente a China, a una empresa en China, esa empresa, digamos que si usted es un norteamericano y le compra a una empresa china, hoy en día el arancel para que esa mercancía entre a Estados Unidos es del orden del 30%. Si se la lleva a México y de México la va a entrar a Estados Unidos, el arancel es de cero. Entonces es el mejor negocio que puede hacer hoy en día China, llevarse todas sus fábricas para México. Entonces, por eso México hoy en día se va a convertir en esa potencia, se va a convertir en esa fábrica mundial, no solamente de vehículos. Ya Tesla va a abrir su más grande fábrica allá en México, BMW lo va a hacer, sino que todas las empresas ahorita que tienen que ver con chips, que tienen que ver con tema de componentes electrónicos, todo se va a estar trasladando a México. Entonces, pues esa sería una muy buena alternativa, una muy buena salida. Nosotros como latinos, el idioma nos ayuda, pero de todas formas hay que aprender una segunda lengua con el objetivo de bandearnos un poco mejor. Pero sí, evidentemente, Héctor, el tema de la informalidad nos afecta muchísimo, y desafortunadamente uno no piensa eso cuando es joven, ¿sí? Ya después le llega los hijos, se casa y ya pues usted no puede estar saltando de trabajo, de puesto en puesto, sino que le toca ya como que cuidarse más para evitar, es decir, como para tener un ingreso seguro y poder sostener a la familia. Y esto pues básicamente es lo que ha deteriorado el indicador pensional en Colombia. Bueno, saliéndonos ya del tema de la pirámide pensional, vuelvo a mi
presentación. Básicamente, digamos que tenemos que hablar de algo que también resulta ser muy importante y es los datos. Bueno, sigue siendo el análisis de la pirámide poblacional, no me voy a enfocar más en esto. Básicamente hay que hablar del último censo que se hizo en Colombia. Ese censo se hizo en el año 2018. Y ese censo, ¿qué información arrojó? La siguiente. Lo primero es que nos indica que hoy en día un hombre mide en promedio 1,70 metros. Hace 50 años medía 7 centímetros menos, es decir, llegaba a 1,63 la altura máxima. Y si es mujer, mide más o menos 1,60. ¿Okay? Y usted me dirá, bueno, ¿y ese dato para qué? Esto no es una clase de moda, esto no es de modelos ni nada de eso, pero esto tiene un alcance bien importante y es el que como población estamos siendo más altos y eso indica que nuestra salud, que nuestra alimentación, que nuestro sistema de salud, pues ha venido fortaleciéndose, ha venido creciendo y eso redunda en que hoy en día seamos un poco más altos de lo que éramos 50 años atrás. ¿Okay? Otro indicador que muestra el censo es que muchas de las personas anteriormente vivían en una casa. Bueno, hoy todavía viven en una casa, aunque la proporción de apartamentos en el total de viviendas pasó de 4,9% en 1973 al 32,8% en el 2018. Hoy en día está por el orden del 35%. Es decir, ¿qué nos indica eso? Que la mayor, si bien es cierto, todavía sigue siendo común que muchas familias vivan en casas, ¿sí? Eh, Casas grandes o casas pequeñas, pero digamos que un terreno específico, una casa de 2 pisos, de 3 pisos como máximo. Muchas de esas familias hoy en día, por el tema laboral o por temas de salud o por la razón que sea, se están mudando a los centros urbanos más grandes, en este caso a las ciudades principales, y allá, por los planes de ordenamiento territorial, pues básicamente están haciendo que para poder recibir a todas esas personas, empiecen a construir muchos edificios. ¿Qué hacen? Tumban casas. Si ya no hay terreno, como pasa en Bogotá, que ya no hay terreno para dónde más construir, pues básicamente lo que hacen es, se van a barrios populares, compran una manzana de casas, las tumban y construyen toda una gran torre de apartamentos, más o menos de 30 pisos, 35 pisos, y ahí es una gran unidad, eh, eh, ¿cómo se dice? Familiar o multifamiliar. Eh, Obviamente eso pues también trae problemas, ¿sí? Al interior de los edificios, pues la convivencia pues, no es fácil. Pero bueno, digamos que las personas se van acomodando, se van adaptando y están pasando entonces básicamente de vivir en casa a vivir en apartamentos como tal. ¿Listo? Eso es lo que mostró el censo del año 2018. También nos muestra que si es mujer, tiene en promedio 2 hijos. En 1973 tenía en promedio 3,3 hijos. Es decir, como veíamos con la pirámide poblacional, se está reduciendo en una buena parte la cantidad de niños que están naciendo año tras año. Y mientras que los abuelos cuentan en promedio con 5,3 años de educación, los padres cuentan con 8,7, es decir, digamos que los abuelos cursaban máximo hasta primaria. Los padres, hoy en día, casi que el mínimo al que llegan es al 9º grado y los hijos están llegando a graduarse de bachiller. O sea, cumplen el grado 11 y digamos que esto ayuda en cierta medida a mejorar la calidad de vida. No es lo mismo usted tratar de defenderse en la vida con una primaria que con un bachillerato y más hoy en día con todas las facilidades que hay para de pronto adelantar una carrera técnica o de formación de educación para el trabajo, pues digamos que eso se facilita ya un poco más y las personas están accediendo a ese tipo de cosas, pero el nivel educativo viene en ascenso, viene subiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta como sociedad que el estudio es lo que marca la diferencia, ¿ok? Entonces, básicamente, bueno, también hay que destacar que la edad promedio en Colombia es de 30 años.
¿sí? En 1985 el promedio de edad era de 20 años. Pues mire cómo nos estamos envejeciendo. En Italia es de 37 años, ¿sí? Entonces, mire, nosotros ya vamos en 30 años. Italia nos lleva ventaja, ¿ok? Y nosotros ya vamos ahí. Digamos que este indicador lo que nos muestra es una tendencia hacia el envejecimiento. O sea, cada vez el promedio de edad va a ser mucho mayor, va a pasar a 32 años. Eso le estoy dando datos del 2018, ¿ok? Es fácilmente hoy, 5 años después, fácilmente ese promedio de edad ya está en 33 años, ¿ok? Otro dato que arroja el censo demográfico es que la transición demográfica es uno de esos, ¿cómo se dice? Mm, hitos, pero básicamente un hito es como una meta, un objetivo que acabo de alcanzar. Entonces, esa transición demográfica es una de esas metas centrales de la historia económica mundial en los últimos 250 años. Y ese proceso, mediante el cual esas sociedades pasan de altas a bajas tasas de mortalidad y luego se disminuye también su natalidad, ¿eso qué hace? Eso impone nuevos retos a la humanidad, retos relacionados con el envejecimiento de la población. ¿Ok? En Colombia, la base de la pirámide poblacional, como lo veíamos ahorita, es cada vez más reducida. El 58.5% de la población tenía menos de 25 años en 1984. Esa cifra se redujo a 49.2% en el 2018, ¿sí? Y la tasa de fecundidad pasó de 6,3 y, ay, perdón, que yo no estaba mostrando aquí esto. Bueno, básicamente la tasa de fecundidad pasó de 6,3 hijos por mujer en 1965 a 1,8 hijos en el año 2017. Eso es un dato que dio el Banco Mundial en el año 2019. Pasamos de estar reportando nacimientos por una mujer de 6 hijos en 1965. En el 2017 apenas de 1,8, digamos que 2 hijos por mujer. Entonces, pues digamos que estos son datos que pues, tienden a ser un poco alarmantes, pero digamos que así como en América Latina y en el mundo, en Colombia también se sienten las consecuencias económicas y las consecuencias sociales de un proceso avanzado de transición demográfica. Y esto ocurre en aspectos como las pensiones, como el crecimiento de la población y la educación. Otros datos que arroja el censo demográfico, pues digamos que una persona que trabaja en Colombia gana en promedio 1.070.000 pesos, ¿sí? Mensuales. Ese es el promedio de ingresos de una persona que trabaja en Colombia. Eso a dato del 2018, 1.070.000 pesos. ¿Ok? Mm, En segunda instancia, digamos que la mayoría de personas que trabajan en Colombia lo hacen en el sector informal y eso es muy malo. ¿Por qué es malo? Porque ese sector informal es un sector desprotegido, es un sector que no tiene acceso a la seguridad social y estas personas no van a tener acceso a una pensión. En el sector informal hay desprotección social. Esa es como la conclusión que podemos sacar de ese sector informal. En tercer lugar, digamos que de ese grupo de personas que trabajan, en el año 2019, antes de la pandemia, éramos 22 millones. Pero de esos 22 millones, solo 3 millones, es decir, 22 millones de personas que estaban en edad de trabajar. De esos 22 millones, solo 3 millones de personas, según la DIAN, presentaron declaración de renta. Y ustedes y yo sabemos que el hecho de presentar la declaración no siempre significa que pagaron impuestos. Entonces, mire la desproporción tan grave que hay en tema de tributación de personas naturales, de 22 millones posibles que pueden estar pagando renta o declarando renta, solamente 3 millones lo están haciendo. Y esos 3 millones no significa que los 3 millones estén pagando, sino que
digamos que una pequeña parte de esos 3 millones es la que paga ese tipo de impuesto. Y en última instancia, somos un país que hemos avanzado en cubrimiento a la población con servicios públicos. Digamos que de 100 hogares, hoy en día, bueno, en el año 2018, de 100 hogares, 96 hogares tienen acceso a energía eléctrica. Eso es bastante bueno. 86 hogares de 100 tienen acceso a agua potable. Ya no es tan chévere, debería ser el 100%. Debemos propender por brindar más acceso a agua potable que a la misma energía. Eh, de los 100 hogares, 77 tienen acceso a un adecuado sistema de alcantarillado. De los 100 hogares, 43, o sea, menos de la mitad, tienen acceso a Internet. ¿Sí? Y eso es malo, y eso lo vimos en pandemia. Y de los 100 hogares, apenas 67 hogares tienen acceso a gas domiciliario. ¿Ok? Entonces, mire que todavía hay retos por, digamos que, por asumir retos por superar, sobre todo en temas de servicios públicos. ¿Sí? Eh, en Colombia, digamos que se ha convertido en un verdadero problema el bajo cubrimiento de Internet y esto, digamos que fue lo que agravó aún más el manejo de la pandemia en nuestro país. Esa baja cobertura de Internet y el hecho de que muchos niños básicamente casi que perdieron ese año, ese 2020, parte del 2021 porque digamos que los colegios no estaban preparados para tema de virtualidad, no lo manejaban al 100%. Entonces, todo ese tipo de situaciones agravaron aún más esa problemática. ¿Ok? Ahora, digamos, y esta gráfica les pido un poquito de atención frente a esta gráfica porque esta gráfica dice muchísimo en términos de pobreza. Esta gráfica se denomina distribución del ingreso per cápita del hogar. Permítame, me voy a salir un momento porque es que no me deja. Ay, Dios, no. Bueno, básicamente, digamos que aquí lo que me está mostrando es la distribución del ingreso per cápita del hogar en el 2018. ¿Qué significa per cápita? Y aquí está el título, ingreso per cápita del hogar. Per cápita es que se suman los ingresos de una familia y se toma como ingreso per cápita. Es decir, la sumatoria de todas las personas que en el hogar trabajan, esa sumatoria de esos ingresos es lo que se denomina ingreso per cápita del hogar. ¿Ok? Entonces, así las cosas, lo que vemos en esta gráfica es que, digamos que la información que hemos visto anteriormente está calculada en promedios y los promedios en estadística resultan ser muy engañosos, sobre todo cuando vivimos en un país con tanta desigualdad porque no capta la esencia ni la realidad de un país. ¿Ok? El promedio es un dato, yo digo que es un dato coqueto, un dato que si se va para un extremo, jala hacia ese extremo y si se va para el otro extremo, también jala la información para ese otro extremo. Entonces, no es un dato completamente acertado. En esta gráfica podemos observar cómo está la distribución de ingresos en el país y esa gráfica se hizo tomando el nivel de ingresos de una familia y ese total se divide por el número de personas que viven que viven en ese hogar. Y con base en eso se obtiene una variable denominada ingreso per cápita del hogar. Entonces, suponga que en su familia son 5 personas. De esas 5 personas, 3 trabajan y 3 devengan, qué sé yo, un salario mínimo. Entonces, el ingreso de esa familia es básicamente de 3 millones 420, digamos que 3 millones 500. Esos 3 millones 500 se dividen entre 5, porque dije, es una familia que la conforman 5 personas, pero de esas 5, 3 trabajan. Y esas 3 llevan un ingreso de 3 millones y medio. Y eso se divide entre 5. Es decir, dividiendo esos 35 entre 5, casi que por persona se está recibiendo apenas 700.000 pesos mensuales. ¿Ok? Entonces, mire lo que está pasando. Aquí tenemos en rojo la población pobre extrema, que básicamente es el 7,2%. Es una población que recibe como ingreso per cápita del hogar entre 0 pesos y 117.000 pesos. Esto es lo que se considera pobreza extrema y ahí está el 7,2% de la población.
al año 2018, porque esto con la pandemia se disparó. Pero bueno, vuelvo y les digo, estamos analizando datos del censo, del último censo que se hizo en Colombia. Luego viene lo que se denomina en color morado población pobre. Población pobre es aquella que devenga o devengó en ese año entre 117.000 y 257.000 pesos por hogar. ¿Ok? Y ahí está el 19,8%, es decir, el 27% está entre población pobre extrema y pobre. Y este color morado, que es población vulnerable, son familias o son hogares que reciben ingresos entre 257.000 y 610.000 pesos. Y ahí está el 40% de la población. Es decir, entre población pobre extrema, pobre y vulnerable está el 40, el 60, el 67% de la población está en esa categoría. ¿Ah? Ahora, la población en clase media se supone que es aquella población que devenga entre 609.000 pesos y 3.045.000 pesos. ¿Sí? Y mire que la curva cada vez se va haciendo más pequeña. ¿Sí? Entonces, esto pues va indicando que cada vez las personas que ganan un salario más alto son menores, y hasta acá llega esa población de clase media que representa el 30,8% de la población. ¿Ok? Esto es a nivel nacional. Y el 2,4% se considera población de clase alta, que es aquella que recibe unos ingresos per cápita del hogar superiores a 3.045.000 pesos. Imagínense, si usted y su familia reciben más de 3.045.000, ustedes son clase alta según el DANE. ¿Ok? Entonces, mire lo crítico que es esta gráfica. ¿Por qué? Porque la población vulnerable, pobre y pobre extrema, representa el 67% de la población. ¿Ok? Esto habla mal de nuestro país. ¿Ok? Estos indicadores hay que mejorarlos y como les digo, con la pandemia esto empeoró. La población vulnerable que cayó en pobre o en pobreza extrema fue muchísima. ¿Ok? Entonces, pues digamos que la temática no es la mejor, no son los mejores datos, pero pues digamos que lo que hay es con lo que tenemos que trabajar. Eh, digamos que acá, bueno, estos ya son indicadores que muestran cómo está la región en temas de desigualdad. Y usted me dirá, no, pero es que desigualdad hay en todo lado, hasta el país más rico tiene desigualdad, sí, se la compro, pero el inconveniente radica en que Colombia es uno de los países más desiguales. Esto era la radiografía de 2018. Eh, a 2022, Colombia pasó a ser el país más desigual en América Latina. Anteriormente era Bolivia, en donde, digamos, ¿cómo se mide ese indicador? Se toma el 10% más rico de la población, ¿cuántas veces gana lo que devenga el 10% más pobre? Entonces, si uno mira Bolivia, el 10% más rico de la población de Bolivia gana 94 veces lo que gana el 10% más pobre. En Colombia, el 10% más rico gana 60 veces lo que gana el 10% más pobre. Y así sucesivamente, Honduras, otro país muy desigual, Haití, muy desigual, Panamá, muy desigual, Paraguay, ya no tanto, ya es el 38 veces, Salvador, Ecuador. Pero entonces usted mira, bueno, pero midámonos con países que realmente valgan la pena, porque es que nos estamos midiendo con los más pobres o los más pequeños. Ok, listo. Entonces midámonos contra países con economías más fuertes, por ejemplo, con Perú, con Argentina, con Chile, con Brasil, con México. En ese orden de ideas, mira, aquí está Estados Unidos, Uruguay y España. Con los países más ricos de la región, Colombia es el país más desigual. El 10% más rico de los colombianos gana 60 veces lo que gana el 10% más pobre. En Perú, el 10% más rico gana 26 veces lo que gana el 10% más pobre. En Brasil, el 10% más rico gana 16 veces lo que gana el 10% más pobre. ¿Sí? Entonces, mire que en cualquier escenario que nos midamos, somos un país muy desigual. Somos un país que sus cargas no están totalmente equilibradas y cada vez esa brecha de desigualdad se va ampliando.
Este es otro indicador. Y aquí ya entonces básicamente vamos a hablar de el presupuesto de la nación. ¿Cómo está conformado el presupuesto de la nación? Pues básicamente cómo está conformado el presupuesto de una familia, de ingresos y de gastos. ¿Cómo están conformados los ingresos de la nación? Pues por unos ingresos corrientes y unos recursos de capital. ¿Qué son esos ingresos corrientes? Perdón. Los ingresos corrientes los conforman los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y los otros aportes. Y los recursos de capital los conforman los recursos del balance, los recursos del crédito y los establecimientos públicos. Así están conformados los ingresos que percibe Colombia como nación. Ahora, si miramos específicamente los ingresos corrientes que se clasifican en tributarios, no tributarios y otros aportes, tenemos lo siguiente. Esos ingresos tributarios se clasifican en impuestos directos y en impuestos indirectos, ¿ok? Y estos son todos los impuestos que se recaudan y que generan el grueso de los ingresos del país. Pero también vía ingresos no tributarios que provienen básicamente de tasas y derechos, de multas, de contribuciones y de transferencias, también representan un buen rubro de ingresos para la nación. Y dentro de los otros aportes, tenemos aportes que vienen de carácter nacional y de carácter departamental. Esos son los ingresos corrientes, tal cual como están clasificados. Ingresos corrientes se clasifican en ingresos tributarios, no tributarios y otros aportes. Ahora miremos los recursos de capital. Esos recursos de capital están organizados de la siguiente manera. Se clasifican en recursos del balance, básicamente son las utilidades que generan las empresas que son del Estado o las empresas en donde el Estado tiene la mayor cantidad de accionarios. Ecopetrol, el mismo Banco de la República, todas estas empresas generan unas grandes utilidades y esas utilidades hacen parte de los ingresos de la nación. Entonces aquí en recursos del balance tenemos los superávit fiscales, es decir, las utilidades, las cancelaciones de reservas, las recuperaciones de cartera, los rendimientos financieros, las ventas de activos, las donaciones, etcétera, etcétera. Y también tenemos los establecimientos públicos, digamos esos establecimientos que generan algún tipo de ingresos, ¿sí? Digamos que empresas que venden algún tipo de servicio, esas empresas le dejan unos ingresos también a la nación. No solamente cubren sus costos y sus gastos, sino que esas utilidades pasan a las arcas de la nación. Entonces, por eso ahí se habla de rentas propias y de recursos de capital. Pero cuando esa plata no alcanza, cuando los ingresos corrientes no alcanzan y cuando los recursos de capital, como los recursos del balance y los establecimientos públicos, no alcanzan, ¿qué le toca? Lo mismo que hace usted como padre de familia o madre de familia cuando no le alcanza el sueldo. Pasa la tarde. Es decir, se está endeudando. Eso hace el gobierno nacional. Busca recursos a través de deuda en el mercado interno o en el mercado externo. ¿Cómo lo hace? Sale y genera títulos de tesorería y los pone a la venta. ¿Qué es un título de tesorería? Puede ser un bono en donde le dice a los compradores, le dice, oiga, mire, tengo estos bonos, son a 10 años, ¿sí? Le voy a pagar una tasa de interés bajita, pero es que usted me está ayudando como país y además usted sabe que yo como país no voy a quebrar, entonces esa plática la tiene ahí segura. La pone a producir y se va ganando unos rendimientos. Puede que no sea mucho, pero a la par usted le está ayudando al país. Esa es la forma en que le venden a usted como inversionista esos títulos que emite el gobierno nacional. ¿Quién le compra la mayor cantidad de títulos al gobierno? Los fondos de pensiones. Cuando un gobierno necesita efectivo, se va a los fondos de pensiones y los fondos de pensiones es decir, cuando los crearon, uno de los componentes que dice para su creación es que esos fondos de pensiones van a invertir casi que el 30% de su capital comprando bonos del Estado. Entonces, va el gobierno y le dice, oye, amigos de fondos de pensiones, tengo toda esta cantidad de bonos que acabo de emitir, porfa, ¿me compran ese 30%? Y salen los bonos y comienzan a comprar esos bonos, ¿sí? Y cuando ya llegan al tope, le dicen al gobierno, bueno, hasta aquí llegamos, ya no le puedo comprar más.
Ok, sale el gobierno y los trata de vender en el mercado nacional, a ver quién se le ocurre, quién sale por ahí a comprarle. Obviamente no son muchos los que salen a comprar eso. ¿Por qué? Porque pagan unos rendimientos muy bajitos. Entonces, cuando eso pasa, el gobierno dice, miércoles, ya no tengo cómo echar mano internamente, entonces salgo y me endeudo a nivel internacional. Y a nivel internacional, usted como país se puede endeudar de dos formas. La primera es acudiendo a las entidades multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, eh, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Bancos que han sido las potencias económicas que han creado esos bancos y anualmente invierten una gran cantidad de millones de dólares en esos bancos. ¿Para qué? Para que esos bancos gestionen esos recursos, los presten y se encarguen de recaudar después esos préstamos que le fueron otorgados a sus países con una tasa de interés muy bajita y en algunos casos una tasa de interés al 0%. Entonces, pues lo primero que hace un gobierno cuando necesita plata es ir a esas entidades multilaterales. ¿Y qué hace una entidad multilateral de estas? Le dice, ok, señor Colombia, usted me dice que necesita 100 millones de dólares. ¿Qué va a hacer con esos 100 millones de dólares? No, es que necesito llevar acueducto a los niños de La Guajira, necesito mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado de Santa Marta y todo el Magdalena. Es decir, voy a enfocar esos recursos, los voy a destinar específicamente a la costa atlántica. Ok, listo. Dice, perfecto, me parece muy bien. Y entonces comienza a hacerle como un test. El banco o ese fondo multilateral al gobierno. Y dice, bueno, hágame un favor, ¿usted todavía tiene subsidios para su población? Sí, claro, yo le doy subsidios en servicios públicos, yo subsidio la gasolina, yo subsidio, ¿qué más se subsidia? Gasolina, transporte, en fin, todo ese tipo de subsidios. Le dice el presidente, sí, claro, es que yo le doy a mi población ese tipo de subsidios porque es que ellos son pobres y entonces a mí me toca como Estado ayudarlos. Y dice, ah, ok, listo. Eh, ¿Usted tiene más deudas? Sí, sí, yo me he endeudado también con otros bancos, etcétera. Entonces, como que le hace un estudio y con base en ese estudio, esos bancos multilaterales, a pesar de que cobran muy bajo interés o 0% de interés, la forma que tienen de garantizar que van a recuperar ese dinero que le están prestando a ese país es decirle, ok, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le presto los 100 millones de dólares, inviértalo en lo que lo tiene que invertir, pero yo no le voy a cobrar intereses. Y claro, ese presidente le pone, uy, bien, hice el negocio del siglo, un préstamo de toda esa cantidad de dinero y aparte sin intereses. Dice, listo. Pero para que yo le preste esa plata, yo tengo que garantizar que usted me va a devolver esa plata. Entonces, yo lo que voy a hacer es, le doy la plata y usted me va a quitar todos los subsidios que tiene a la gasolina, le va a desmontar todos los subsidios a los servicios públicos, va a desmontar subsidios al adulto mayor, subsidios a personas desprotegidas, todo ese tipo acabe eso y de esa manera yo garantizo que usted me va a recuperar la plata, porque si no, yo no se la presto. No, dice el presidente, ay, no, hermano, ¿cómo voy a llegar ahorita y decirle a la población que le va a quitar todo eso? Si nada más porque le trataron de cobrar IVA a la canasta familiar, se armó la que se armó. Ahora imagínese donde le digamos que le vamos a quitar subsidios a los servicios públicos, al adulto mayor, servicios a todo eso, lo vamos a acabar con qué cara. Entonces, descartado esos multilaterales, ya no le puedo pedir dinero a esos multilaterales porque quieren coadministrar conmigo como presidente. Entonces, ¿qué hace? Pues va directamente a un banco comercial y le dice, mire, señor banco, yo soy Colombia y necesito que me presten 100 millones de dólares. ¿A qué tasa de interés? Claro, claro, señor Colombia. Ay, qué pena. Es que usted en la pandemia perdió el grado de inversión. Entonces, usted prácticamente está reportado en data crédito. Entonces, no, y así no le puedo prestar. Entonces, se va para otro banco. Venga, ¿usted le presta reportados en data crédito? Sí, 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 pero la tasa de interés es más alta. ¿Qué carajos? Hágale. Necesito de préstamo. Ok, listo, le das el préstamo, le cobra una tasa de interés alta, le presta en dólares, tasa de interés en dólares, nuestra moneda cada vez devaluándose, nuestra deuda externa
está por las nubes. Estamos supremamente endeudados en estos momentos. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica que deben seguir los presidentes acá en Colombia. ¿Ok? Entonces, mire lo crítico que resulta ser este tema de los ingresos, sobre todo el tema de los recursos del crédito. ¿Preguntas hasta ahí? Uy, no mira que se durmieron. Profe, todo muy claro. No, no, señor, estamos despiertos. Ah, ok, Sí, ok, profe, listo. bien, bien. Listo, listo. Bueno, este es el mapa completo de los ingresos. Eh, bueno, digamos que para el año 2022 el presupuesto de ingresos era de 350 billones. Para el 2023 subió a 406 billones de pesos, ¿sí? Pues bastante bueno. Básicamente de presupuesto de ingresos, digamos que por ingresos corrientes, es decir, ingresos tributarios, no tributarios y otros aportes, se logró recaudar 170 billones. Eh, por tema de recursos de capital, se logró recaudar 146 billones. Establecimientos públicos aportaron 18 billones, fondos especiales 12 billones y rentas para fiscales 2 billones. Eso dio un total de presupuesto de 350 billones para el 2022. Estas cifras aumentaron para el año 2023, pero básicamente se tiene el mismo comportamiento. ¿Ok? Este componente de recursos de capital básicamente se distribuye en recursos de crédito interno, que asciende a 63 billones de pesos. Esa es nuestra, bueno, para el 2022 era nuestra deuda, 63 billones. En temas de recursos del crédito externo, 39 billones de pesos. En temas de dividendos y utilidades por inversiones de capital, lo que le tienen que pagar el gobierno a los inversionistas, 7.6 billones, disposición de activos 7.10 y excedentes financieros 2.26 billones de pesos. ¿Ok? Así ha sido el histórico de los presupuestos generales de la nación que se han ido aprobando. Arrancamos en el 2014 con un presupuesto de 203 billones y llegamos al 2022 a 350 billones. Para el 2023, como les digo, ascendió a 406 billones de pesos. ¿Listo? El presupuesto de gastos. Entonces, todo lo que nos ingresa, tal cual nos lo vamos a gastar. Y en el 2022, ¿cómo se gastaron esa platica? En tema de deuda pública, como les decía, 68 billones había que pagar. En tema de educación, 49 billones de pesos, ¿sí? En tema de la registraduría, como hubo elecciones presidenciales y todo esto, se invirtió 2.33 billones de pesos, se duplicó el presupuesto de la registraduría. Y en tema de ciencia, mire que bajó, se le quitó el 20% del presupuesto, quedó apenas en 330.000 millones de pesos para temas de ciencia. Dígame usted, ¿qué país está en capacidad de crecer si su inversión en ciencia y desarrollo, tecnología e innovación si antes le están quitando presupuesto? Eso solo se ve en Colombia. Y por esas razones es que seguimos siendo un país subdesarrollado, porque no invertimos en ciencia. Así se gasta la plata. Gastos de funcionamiento, 209 billones. Servicio de la deuda, 71 billones. Inversión, 70 billones de pesos. ¿Ok? Así se gastan esos 350 billones y de la misma manera se gastan los 406 billones que le aprobaron al gobierno nacional para este año 2023. Importante esta gráfica, ¿en qué sentido? Esta gráfica nos muestra una línea de tiempo de 1960 al año 2015, en donde nos está comparando cuál ha sido, esta línea punteada representa el gasto público, ¿sí? Y la línea continua representa los ingresos tributarios que hemos tenido. Y mire que esos ingresos siempre han estado por debajo de los gastos. O sea, es más lo que gastamos que lo que nos ingresa. Y eso es bastante malo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mire que en la década del 60, básicamente
tuvimos ¿cómo se dice? Bueno, espérenme, yo trato de hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto. A ver si me toma esto. No, no lo hizo. Bueno, básicamente aquí lo que estamos viendo es digamos que en la década del 60 tuvimos unos ingresos tributarios, ¿sí? Pero nuestros gastos fueron mayores. Eso fue más o menos como por 5 años. ¿Qué pasó? Que al ver ese descuadre, eso es un descuadre que se tiene cuando tenemos mayor nivel de endeudamiento que lo que nos está entrando, estamos mal. Entonces, básicamente, llegó un momento en donde, por obra y gracia, se subieron los ingresos tributarios, superamos un poco el margen del gasto y lo logramos superar. Tuvimos algo de superávit. ¿Por qué se dio ese pequeño incremento tributario? Pues básicamente porque el Banco de la República dependía del gobierno nacional y cada que el gobierno tenía una deficiencia de estas de plata, llamaba al banco y le decía, oiga, imprímame dinero que necesito cubrir ese hueco fiscal. Y el banco corría e imprimía dinero porque como le hacía caso a su jefe, que era el presidente, entonces se empezaba a inyectar toda esa cantidad de dinero a la economía nacional. ¿De dónde? De ningún lado. Perdón, por obra y gracia, por magia se hacía esa inyección de dinero a la economía nacional. Después de eso, así duramos unos añitos ahí medio en calma, llegamos a la década del 70 y otra vez se subieron los gastos. Fueron mayores los gastos que los ingresos tributarios y aquí hubo que imprimir dinero. En esta década, en este quinquenio de 1975 a 1980. El único momento en donde los ingresos tributarios fueron mayores al gasto y eso se debió porque otra vez el gobierno le dio la orden al Banco de la República que imprimiera dinero y se lo inyectara a la economía otra vez. Y eso, ustedes y yo sabemos que eso genera inflación. Luego, vuelve en la década de los 80 y se dispara otra vez el gasto público, pero aquí hay algo que destacar y es que en esta época de 1985 a 88, 89, eso fue en la época del ministro Junguito, aquí mire que sí se trató de equiparar, o sea, digamos que ahí el gobierno nacional fue consciente que no podía seguir imprimiendo más dinero y que había que incrementar el recaudo tributario. Y mire que lo logró hacer, casi que equipara el ingreso tributario a los gastos. No fue suficiente, se disparó más el gasto, no se siguió recaudando lo mismo, cayó un poquito y ¿qué hubo que hacer? Volver a imprimir dinero. Entonces, básicamente, esas impresiones de dinero lo que hacen o en lo que redundan es básicamente en temas inflacionarios. ¿Qué pasó acá? Vino el año de 1971 en donde se dispara completamente el gasto público y desde ahí no se ha vuelto a equiparar y eso se debe a la Constitución del año 91. Una constitución que venía cargada de deberes para el Estado, muchos derechos para la ciudadanía, muchos derechos para la ciudadanía y muchos deberes para el gobierno nacional o para el Estado colombiano. Eso obviamente disparó el gasto, el gobierno tenía que cumplir con lo que le mandaba la nueva constitución y desde esa época no se ha podido equiparar el tema del ingreso tributario contra el gasto público. ¿Okay? Seguimos teniendo esa brecha tan amplia. Básicamente, el aumento del gasto sin precedentes se dio gracias a la Constitución del año 91. El gasto aumentó, pero los impuestos no crecieron a la misma tasa. En los 60, 70 y 80 el déficit básicamente se pagó con emisión de dinero de la nada, emisión que hizo el Banco de la República en su momento. Y luego en 1991 el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Esa es como la radiografía de esta gráfica, que es bien importante tenerla clara porque básicamente nos muestra esos momentos, pero esta gráfica es aún mejor. Bueno, esta no tanto. Esta gráfica
Bueno, espérame si tengo esta gráfica, la más interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo la gráfica que estábamos viendo anteriormente y básicamente estamos comparando los años de 1960 hasta 1988 y básicamente en ese lapso de tiempo que fue cuando se imprimió dinero para cubrir el déficit fiscal, coincide con los picos más elevados de inflación. ¿Cómo vino evolucionando la inflación desde 1955 hasta el año 2020? Pues mire que cuando se empieza con la impresión de dinero por acá en 1964, coincide exactamente en 1963, con el pico más elevado de inflación que tuvo el país, que fue casi el 34%. ¿Ok? Luego, por allá en el año 73, 74, se tuvo un pico inflacionario del 26%, en el 77 un pico inflacionario del 28%, al igual que en 1980. Y en 1990 fue un pico más elevado que estos tres, más o menos del 32%, que fue el último pico fuerte y más elevado de la inflación en nuestro país. Y eso coincide con los momentos en los que Colombia decidió imprimir dinero para cubrir su déficit fiscal. Ya a raíz de la Constitución del año 91, ¿qué pasó? La Constitución le dio plena independencia y autonomía al Banco de la República y le dijo, mi chinito lindo, usted ya no le tiene que hacer caso al presidente. Puede que el presidente sea el jefe del Estado, como decía Petro, y que su subordinado es el fiscal, que eso no es cierto, pues sucede que el Banco de la República tampoco es subordinado del gobierno. Y partiendo de ese hecho, ya a los presidentes se les acabó esa orden de que le daban siempre al Banco de la República, oiga, imprima tanta cantidad de miles de millones de pesos y métalos a la economía. Ya eso no lo hace el Banco de la República. ¿Por qué? Porque el Banco de la República ya no le hace caso al gobierno, al presidente. Ya no tiene por qué hacerle caso frente a eso. El Banco de la República es autónomo, el Banco de la República toma las decisiones y gracias a eso, mire cómo se logró controlar la inflación, bajando, bajando, bajando constantemente hasta llegar al año 2006, en donde la inflación llegó más o menos al 4,9%. Luego se volvió a subir hasta el año 2008 en un margen del 6, 6,5%, 7%, y volvió y cayó en el año 2009 tocando un mínimo del 2,5%, y así se ha venido manteniendo hasta el año 2020. En el año 2020, gracias a la pandemia, pues todo esto se descuadró, toda esa inflación volvió a dispararse, que es básicamente estas gráficas que tenemos acá, en donde muestran la diferencia entre el déficit fiscal y la deuda fiscal. ¿Qué es déficit? La diferencia, bueno, déficit se entiende cuando mis ingresos no pueden cubrir mis gastos. Entonces, en el presupuesto de ese año yo quedé en déficit, ¿ok? Entonces, el déficit se mide anualmente. La deuda es la sumatoria de todos los déficits que yo he tenido, ¿listo? Entonces, mire cómo los déficits han venido estando en el orden más o menos, digamos que en el año 2008 del 2,5, en el 2012 al 2014 del 2,5, en el 2018 del 2,5, pero gracias a la pandemia, mire cómo se subió el déficit para el 2020, llegó a un déficit del 7,5, es decir, 3 veces más lo que se tenía anteriormente y siguió creciendo para el 2021. ¿Ok? A nivel de deuda fiscal, que es la sumatoria de todos estos déficits, mire que la deuda, el déficit se mide en términos porcentuales, al igual que la deuda, pero el déficit es digamos que lo mayor ha llegado a ser del 9% en relación al PIB nacional. Tenga presente que el PIB está más o menos en el orden de los 1.300 billones de pesos. Entonces, el 9%, estamos hablando de un déficit de un año, un déficit presupuestal casi que del 10%, que viene siendo de 100, disculpen, que viene siendo más o menos del orden de unos 130 billones de pesos en el año. Pero la deuda es la sumatoria de todos los déficits fiscales que hemos venido arrastrando.
Entonces, en 1955 la deuda estaba en el orden del 25%, fue creciendo en el año 2000, subió más o menos a una deuda del 38%, siguió subiendo en el 2003 a un orden de una deuda del 40%, luego empezó a bajar hasta el año más o menos 2008, a bajar a una deuda del 20% del PIB, y así se mantuvo durante más o menos hasta el año 2012-2013, en donde comienza a subir el nivel de endeudamiento, sigue subiendo, y aquí con la pandemia se dispara completamente el nivel de endeudamiento, llegando de un mínimo, de un máximo histórico del 40% a un máximo del 60%. Eso es lo crítico que tenemos hoy en día, el nivel de endeudamiento que tiene hoy en día el país. ¿Ok? Pues básicamente esto es una radiografía de lo que es la situación económica y macroeconómica del país. Por eso lo importante es tener este contexto para poder tener claro eh, por qué los impuestos juegan un papel tan importante dentro de nuestra economía. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud frente al tema. No, profe, por mi lado todo claro. Ok, muy ladrilluda la charla. No, profe, muy interesante. Ah, bueno, qué chévere. Bueno, muy bien. Entonces, pues nada, si no hay dudas, entonces los dejo que vayan, tomen algo de refrigerio para su siguiente clase y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche igualmente. Buenas noches. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Chao, Héctor, que estés muy bien.